Presidente, sí, presidente, la cuenta. Una presentación de la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, doña María Teresa Vial, en que solicita ser escuchada y participar para dar su opinión respecto a los dos boletines que se encuentran en tabla. Se encuentra conectado vía telemática el vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local de Chile, don Mirko Bonasich Doric, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, señor José Pacomio Torres, y se encuentran aquí presentes el presidente de la Asociación de Marcas de Retail, señor Esteban Alcartegaray, y el gerente general de la Asociación de Marcas de Retail, señor Gonzalo Razo. Y además mismo se encuentra presente la señora subsecretaria del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Voy a... Sí. Señores, señoras y señores senadoras, que se habla así ahora, ¿ya? Subsecretaria y todas las visitas. Mira, la verdad es que yo quiero hacer un pequeño comentario antes de partir, y vamos a escuchar a todos con mucha atención a todas las visitas, pero tratando de conversar con mucha gente, vía redes sociales y personas, la verdad es que no me he topado con ninguna persona que esté de acuerdo en que esta elección se haga en 2 días. Por lo menos la opinión pública tiene un rechazo impresionante, con diferentes razones, con argumentos sólidos o no sólidos, pero es un tema que tenemos que considerar porque la gente está molesta, no lo entiende. Y bueno, como uno lee en la noche antes de acostarse, aquí hay un documento del CERVEL del 1 de abril del 2024, que de repente aparece una propuesta en una de sus últimas páginas que dice lo siguiente. Ellos también plantean otra posibilidad, que en vez de que sean 2 días, dicen, consistiría en mantener las elecciones de Gores y Cores el 27 de octubre y establecer para el cuarto domingo siguiente, o sea, el 24 de noviembre, las elecciones municipales y la segunda vuelta de gobernadores. Bueno, nosotros con un equipo de la bancada de Renovación Nacional hicimos un estudio profundo de esto, que después yo les voy a convidar una minuta, y la verdad es que funciona perfectamente. Perfectamente. Y hay un par de dudas, acogiendo casi todas las cosas que nos dijo don Andrés Tagle magistralmente la vez pasada, y que yo creo que esto hay que analizarlo, hay que verlo. En la mayoría, por no decir casi en un 100% de los puntos estaban de acuerdo, en algunos había unos pequeños cambios que se plantea un acuerdo con pequeñas modificaciones, y una de las modificaciones importantes es aumentar, por los cálculos que se hicieron, en vez de terminar a las 18 horas, terminar a las 19 horas. ¿Ya? Lo dejo como, se lo dejo como mensaje al Ejecutivo, porque este es un proyecto que necesita quórum alto. Y a mí me da la impresión que no lo tiene. Entonces, seamos, y ¿cómo se llama? La propuesta, que la idea no fue mía, fue del CERVEL, ¿no es cierto? Y que nosotros la analizamos y la desarrollamos. A lo mejor soluciona este problema porque además hay que sacar esto rápido. Y esto se está entrampando en muchas cosas. Esa es una opinión. A mí me parece, a mí después de haber estudiado en profundidad el tema, me parece una propuesta bastante razonable y además muchísimo más entendible para la opinión pública. Porque nosotros que estamos en esta podemos entenderla fácilmente, pero la gente que está afuera no entiende lo de las 2 votaciones. Pero eso es mi opinión. Vamos a partir con los invitados. ¿Tiene algún orden, Juan Pablo? Porque si hay alguien conectado por Zoom, le damos la primera prioridad o vamos a esperar a la señora Bodanovich y le damos a los que están presentes. ¿Viene?
A ver, por tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a dar? Porque nosotros tenemos a las 4. ¿Ah? ¿5 minutos? 5 a 10. Senador Cuche. Presidente, quiero saber cuándo vamos a recibir a las personas que han pedido ser escuchadas aquí en la comisión. Bueno, estamos en un estado y usted además planteó una que lo va a Sí, con Juan Pablo para citarlo. la Cámara de Comercio de Santiago. Si pueden mañana. Sí. Y respecto a lo que usted expresó, señor presidente, respecto a que lo que usted expresó, que había una opinión contraria al proyecto, yo también la tenía, y en buena parte se me despejó con lo que nos aclaró el señor director la semana pasada, porque hacer 2 procesos es el doble de costo si lo hacemos 2 domingos, convocar, etcétera, etcétera, la gente después no quiere, se aburre de ir a votar, etcétera, aunque es obligatorio. Por eso es bueno, si votamos un domingo y después otro domingo para otra. Es que yo no sé si me expliqué mal. Como hay segunda vuelta, fíjese que la última vez solamente en 2 o 3 regiones no hubo segunda vuelta. O sea, va a haber elección de todas maneras en el segundo día. No es que estemos creando una nueva día. Entonces, si fuera así, habría que poner en primera vuelta lo que va a segunda vuelta, porque el alcalde no va a segunda vuelta. Por eso, el alcalde va en la segunda vuelta, porque lo que pasa es que queremos evitar, en lo que yo le entendí al Cervel en su interpretación, que me parece de todo sentido, es de que la sábana que puede haber en los cores es un voto inmenso y de los concejales también. Entonces, con la fórmula que ellos plantean, esto se separa. Entonces, son 2 votaciones mucho más simples. Pero bueno, pues, ahí lo conversamos si yo estoy dando una idea nomás y después sacaremos la mayoría. Entonces, a ver. Sí. ¿Alguien tiene cronómetro? Porque si no, no alcanzamos a todas las personas y además algunos que se vayan el pique al paraíso los vamos a dejar. Ya, ¿sí? Ya. Máximo 7 minutos. Entonces, saludamos al vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señor Mirko Bonasic Doric. ¿Está ahí? Estoy acá, presidente. Muy bien. Si no lo vemos, lo escuchamos. Porque no lo vemos, pero a ver. Ahí sí. Ahí sí. Tiene la palabra, don Mirko. Lo escuchamos atentamente. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas las personas que están en vuestra mesa. Y en honor al tiempo, lo que nosotros primero nos preocupa, presidente, y creemos que es determinante, es la obligatoriedad del voto. Resulta que cabe recordar, y bien se señaló en la audiencia anterior, que el artículo 15 actual de nuestra Constitución establece que el voto es obligatorio. Y después dice que una ley orgánica constitucional fijará las multas, sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que están exentos de ella y el procedimiento para su determinación. Luego, en las elecciones que tuvimos desde los pasados procesos constituyentes, a través de artículos transitorios, se estableció en el 160 la obligatoriedad del voto, pero ello solamente para una parte específica que era justamente para la elección que ya me he referido. Entonces, lo primero que nosotros entendemos, presidente, que hay que soslayar es la obligatoriedad del voto, porque no podemos dejar esto, creo yo, para robustecer la democracia, a interpretaciones jurisprudenciales después, porque uno podría perfectamente pensar en los principios sancionatorios administrativos que hay que aplicar aquello que más beneficia, ¿cierto?, a la persona y no lo que más perjudica, y en ese sentido sería que el artículo 160 que se pretende en la página 22 de este proyecto, que dice: mientras no se dicta ley orgánica constitucional que señala el inciso segundo del artículo 15 de la Constitución Política de la República, a las elecciones y plebiscitos se le aplicará lo referido al voto obligatorio las reglas sobre sanciones, exenciones y procedimientos señaladas en el 160 de la Constitución, que es solamente para la elección de los constituyentes a la que ya me he referido. Entonces, ahí yo creo que tenemos un primer punto que tenemos que soslayar. ¿Qué proponemos? Porque la idea en esto es proponer, ¿cierto?, y no solamente poner contra. Nosotros creemos que estamos en una etapa perfecta para que, por ejemplo, sea el propio Cervel quien canalice las excusas y eventualmente aplique también las sanciones, pudiendo reclamarse posteriormente la infracción ante el juzgado de policía local, porque el límite punitivo del Estado es que la gente pueda reclamar. Hoy día Cervel ya aplica multas en cuanto, por ejemplo, a la propaganda electoral fuera de plazo, etc. Entonces, creo que eso es muy importante definirlo en la obligatoriedad del voto, presidente.
Segundo, en cuanto a lo que planteaba en la carta que la senadora Boanovich se refirió anteriormente, nosotros creemos que hay que desestresar el sistema con ciertas fórmulas muy prácticas y que ahorren recursos a todos. Por eso proponíamos que las excusas que hoy se dan ante Carabineros, esta constancia de estar a más de 200 kilómetros, que dicho sea paso no está en la ley, es una práctica, digamos, cívica, recarga absolutamente a Carabineros. Hoy día nosotros los tenemos no solamente notificando los sectores rurales, ellos se están haciendo cargo de la falta de recursos que otros órganos del Estado deberían tener, redunda esto en Carabineros las notificaciones, y además están hoy día recibiendo las constancias que ahora recientemente leímos una noticia que Cervel firmó un convenio con ellos para que traspasen esta información. Pero creemos que no es Carabineros quien debería recibir estas denuncias ni posteriormente andar notificando. Creemos que estas constancias, de más de 200 kilómetros podrían perfectamente hoy día hacerse frente a cualquier, digamos, lugar de votación, frente a un civil, donde podríamos tener dos alternativas. Una, a través de los tótem. Hoy día cuando uno compra hasta un bono médico, pone su huella digital, ¿cierto? El carnet de identidad y quedamos inmediatamente registrados para todos los efectos y georreferenciados. Podríamos tener tótem de atención y civiles a cargo de recibir estas constancias, que a cargo de Cervel, que el mismo Cervel las concentre, las canalice, para luego evitar tener que denunciar en el evento que sean los juzgados de policía local los depositarios de las denuncias, o tener que aplicar sanciones en el evento que sea el propio Cervel. Que hoy día nosotros tenemos en nuestro procedimiento escrito, en papel, en expedientes, que enviar al menos una carta certificada denuncias por proceso de mayo de 2023. Tengo una calculadora aquí, si yo le pongo 1.900.000 denuncias por 1.400 pesos, que es el costo de una carta certificada hoy día, nos da 2.660 millones de pesos solo en enviar una carta certificada por proceso. Entonces creemos que lo que planteamos nosotros está completamente sustentado en cuanto al ahorro que podría ser, primero, lo que ya planteábamos en cuanto a que se canaliza a través de Cervel, y segundo, establecer formas electrónicas para poder presentar no solamente las excusas, sino que también las reclamaciones. Tenemos que pensar, presidente, en todas aquellas personas que trabajan alejadas de las urbes. Tenemos que pensar en la gente que trabaja en las minas, que trabaja en la pesca, que el día de la elección no tiene una comisaría o un retén que se habilitan ese día, no son todos, cerca de su casa o su trabajo. ¿Cómo lo hace? Entonces, creo que tenemos que abrirnos también a esas posibilidades. Presidente, no quiero extenderme más en honor al resto de los invitados. Los llamo, sí, digamos, a que veamos el tema de la obligatoriedad del voto, porque sin voto obligatorio, presidente, que discutamos si es en 2 días, en 2 semanas distintas, etcétera, es muy complejo que tengamos una alta participación y todos queremos que robustecer la democracia. Muchas gracias, don Sortaile. No, presidente, a ver, el punto aquí es que no se ha dictado la ley que mandata la Constitución en el inciso segundo del artículo 15, que dice que una ley, cuando se decidió que el voto era obligatorio en forma permanente, que una ley iba a regular estas materias. Esa ley está acá en la Comisión de Gobierno, el boletín 16.357-06. ¿Ya? Y ese justamente trata de cómo sería esto. Ahí hay diferencias respecto del proyecto que nosotros tenemos en el Cervel, y nosotros queremos hacer justamente lo que señala el presidente de los jueces de policía local, que esto sea un acto administrativo por parte del Cervel, digamos, ¿ya? Y que nosotros en el fondo pasemos una primera sanción que después pueda llegar a ser reclamable en el tribunal, y en general nosotros le propusimos al gobierno, que no se aceptó porque Hacienda en general se opuso por los costos, todo un sistema para que la persona se excusara y hiciera todos sus descargos en línea, digamos, agregando documentos vía computador, hoy día como se hacen las cuentas, por ejemplo, de los candidatos o la misma inscripción de los candidatos. Entonces era una facilidad enorme. Respecto de las excusas que ahora se están haciendo en Carabineros,
nosotros hemos pedido a Carabineros que nos dé esas excusas digitalmente para pasárselas al juzgado junto con la denuncia, pero no lo pudimos conseguir, por lo menos para la elección de mayo del año pasado, y vamos a tener que denunciar ahora sin eso. En el futuro ya lo vamos a hacer porque Carabineros tiene que digitarlas, y ese es todo el problema, no las tiene un porcentaje muy bajo digitado. Entonces, la verdad es que lo que plantea el presidente de los jueces es materia del boletín 16.357, no de este artículo transitorio. O sea, como esa ley no se ha dictado ni tratado, este proyecto viene haciendo lo mismo que se hizo con las constituciones, dejar este procedimiento transitorio para las elecciones, digamos, porque de aquí a octubre yo no creo que salga la otra ley. ¿Ya? Ahora, sí se hizo una corrección de la carta certificada. Si ustedes ven en el proyecto, se está diciendo que se puede notificar por mail, y nosotros tenemos aproximadamente 9 millones de mail de lectores que le podemos, o sea, sobre el total de los 15, tenemos 9 millones de lectores con mail, lo podemos proporcionar al juzgado. Así que ahí hay una pequeña mejora. Pero al punto de fondo que está diciendo el presidente es materia del otro proyecto. ¿Ya? Ok. ¿Sabe lo que vamos a hacer? No voy a armar la palabra, solo los expositores, y después vaya anotando, Andrés, porque si no, no vamos a terminar, no vamos a alcanzar. Le ofrezco la palabra al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, don José Pacomio Torres. ¿Está? Y gracias, señor Juega. ¿Está, don José? Sí, tenemos bloqueado el video. Ahí sí. Ahí sí. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, agradezco esta invitación para dar a conocer nuestra opinión respecto al proyecto de ley en relación a los procesos eleccionarios. Y para comenzar con nuestra presentación, quisiera señalar que la CNC representa a más de 5.000 empresas de manera directa e indirecta a lo largo de todo el país, a través de 18 cámaras regionales, 2 corporaciones, 34 asociaciones especializadas, 16 cámaras binacionales y 25 empresas. De acuerdo a la normativa actual, los días de elecciones en Chile se consideran como feriado legal. Sin embargo, al no ser considerado como irrenunciable, existen ciertas labores que sí pueden funcionar esos días por su naturaleza particular. Algunos ejemplos de trabajadores que deberán prestar servicios estos días: trabajadores de la salud, farmacias de turno, bencineras o mantención de servicios básicos, quienes laboran en servicios de alimentación o procesos continuos, trabajos que no pueden ejecutarse sino en estaciones o periodos determinados, trabajos que se consideren impostergables, y los trabajadores del comercio, al menos por regla general. Estos últimos son parte de quienes deberán prestar servicios en cuanto atiendan directamente al público, lo que es de toda lógica si consideramos que históricamente el comercio funciona los días festivos y los días domingos, pues se trata de momentos en que la población en general realiza sus compras porque en la semana no les fue posible hacerlo, porque aprovechan de salir con la familia y a realizar también otras actividades, entre otros motivos. Así ha sido históricamente y se encuentra extensamente regulado, estableciéndose la compensación de días de descanso por trabajar en domingos, los horarios, el pago de horas extraordinarias, entre otros. Sin embargo, existe una contraexcepción a esta regla, estableciéndose una situación especial que diferencia a algunos trabajadores del comercio respecto de otros. Hablamos de aquellos que prestan servicios en establecimientos administrativos bajo una misma razón social, y específicamente en días de votaciones, quienes no deberán prestar servicios ese día. El porqué de esta situación especial, la verdad, es difícil de explicar. Surge en el año 2004, cuando se establecen los días de feriados irrenunciables como el 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre y el primero de enero. Asimismo, en esa época estábamos en un contexto de voto voluntario, por lo que la medida también tenía sentido de incentivar la participación ciudadana, pero ya no estamos en ese contexto. Recordemos que en el año 2023 se restablece el voto obligatorio a través de la ley 21.524. Mucho se ha hablado de esta medida, que esta medida solo afecta a los grandes empresarios. Se ha politizado un tema que en el objetivo solo tiene que ver con la afectación a la libertad de los consumidores de decidir dónde y cuándo comprar, y a la libertad de
la sociedad en general. Se ha transformado en algo de los de un sector político contra los de otro sector político, cuando esto nunca ha tenido bandos ni colores. Hoy día la norma establece que deberán cerrar los locales comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, lo que ha sido definido por la Dirección del Trabajo como, abro comillas, el conjunto de locales o establecimientos comerciales generalmente próximos unas a otros y ordenados bajo una dirección técnica o financiera común, donde se venden artículos de comercio al por menor. Cierro comillas. Hablamos entonces de los malls, de los strip centers, patios de comida, paseos comerciales, caracoles, ferias de emprendedores o galerías comerciales también que se encuentran principalmente presentes en regiones e incluso aquí en el casco histórico de Santiago, donde nos encontramos, lugar donde no todos aportados por la Cámara de Centros Comerciales. En Chile existen más de 300 establecimientos de este tipo que reciben más de 757 millones de visitas al año. Algunos datos generales que podemos también dar es que el 82% de ellos posee patios de comida, el 96% tiene espacios especiales para micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, en ellos trabajan más de 100.000 personas y más del 80% de las empresas que funcionan en ellos corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas. Lo anterior porque se trata de lugares estratégicos para su crecimiento por la alta afluencia de público. Misma situación con las ferias de emprendedores o espacios recientemente creados como el Mercado Urbano Tobalaba, que busca albergar a pymes y dar una nueva oportunidad de visibilidad para sus negocios. Por ejemplo, uno de nuestros socios, Grupo Parque Arauco, posee al menos 300 pymes asociadas a nivel nacional. Además, de acuerdo a los datos de la Asociación de Marcas del Retail, son alrededor de 85 empresas en centros comerciales que representan además a 190 marcas, contando estas con más de 35.000 colaboradores, de los cuales cerca del 80% percibe comisiones por ventas, especialmente los fines de semana. Según datos obtenidos de los centros comerciales más grandes del país, la venta en un día domingo normal representa entre un 15 y un 17% del total de las ventas semanales, lo cual claramente incide de manera significativa en el componente variable de la remuneración de los trabajadores. De esta forma, esta medida no es algo liviano, sino que estamos ante un impacto triple. Consumidores que se ven imposibilitados de ejercer su libertad y comprar donde y cuando mejor les parezca, trabajadores que perciban menores remuneraciones y en consecuencia tendremos una baja sustantiva en una economía ya de por sí afectada. Prohibiciones injustificadas y discriminatorias como esta producen más incentivos para operar en el marco de la informalidad. Hoy alrededor de un tercio de la actividad comercial está asociada al comercio ilícito informal. Esto es justo que una regulación legal genere una ventaja tan evidente al comercio ilegal, que no pagan impuestos, que no garantiza sus productos, que genera inseguridad, no respeta la legislación laboral ni los horarios establecidos para el comercio formal, ni es fiscalizado ni controlado tampoco por las autoridades. Según el último informe de la CEPAL sobre la tasa de crecimiento del PIB en América Latina durante el 2023, este creció en torno al 2,1%. Lamentablemente Chile se ubicó en el antepenúltimo lugar, con un crecimiento exiguo de 0,1%, superando solo a Argentina, que creció un 2,5%, y Haití, que se contrajo un 1,8%. Y ese es el contexto económico en que actualmente nos encontramos inmersos. En cuanto al contexto político, este último ha sido un periodo en el cual la ciudadanía ha sido llamada a las urnas en reiteradas ocasiones y que prácticamente todos los años ha habido procesos electorales desde el 2020 e incluso más de uno por año. Claramente no podemos darnos el lujo de seguir afectando al desempeño económico de parte de un sector tan relevante para la economía nacional y que genera un número muy significativo de puestos de trabajo formales. En países de la región como Perú, Colombia, Brasil o Argentina no existen impedimentos para que el comercio pueda funcionar durante los días de elecciones y plebiscitos. Lo mismo ocurre en países más desarrollados económicamente, como es Estados Unidos, Francia, Italia o España. Y para ir cerrando, este cierre obligatorio de los establecimientos comerciales administrados bajo una misma razón social
afecta al comercio en su conjunto, sector que experimentó una fuerte contracción en el año 2023 y que es el primer empleador del país. La participación ciudadana en estos actos electorales sin duda es esencial para el sistema democrático, pero se puede compatibilizar perfectamente con el funcionamiento del comercio. Creemos que no sería más razonable buscar un equilibrio entre la libertad de realizar actividades económicas y la libertad de los consumidores para decidir cuándo y dónde realizan sus compras con medidas que favorezcan la participación electoral. Y aquí seamos claros, aquí no se está afectando el derecho de los trabajadores a ejercer su derecho a voto, porque la ley es clara en consagrar las obligaciones de los empleadores en ese término. Se habla de que 2 horas son insuficientes, pero la propia Dirección del Trabajo ha sido enfática en establecer que este es un mínimo legal, por lo que el llamado a los empleadores debe ser a respetarlo y consensuar supuesto, su derecho a voto, a pesar de lo nítido que pareciera ser que el permiso constituye un piso mínimo de horas para que el trabajador pueda ejercer su derecho a voto. No vemos con malos ojos el proyecto de ley que está siendo tramitado por esta comisión y que busca ampliar ese plazo. Creemos que este proyecto de ley apunta en la dirección correcta, pero siempre y cuando vaya de la mano con la eliminación de la prohibición de un funcionamiento de los establecimientos de comercio administrados bajo una misma razón social establecida en el numeral 7 del artículo 38 del Código del Trabajo. Porque en democracias consolidadas se observa que lo relevante es resguardar el derecho a voto de todos los trabajadores, independientemente del sector de la economía en que se desempeñen. No se detiene la marcha de los países y no se afectan los derechos de las personas. No debemos subestimar a los ciudadanos. Se puede compatibilizar la participación en la vida política y en la vida laboral, y así ha venido haciendo por años en otros rubros. ¿Por qué no hacerlo en el comercio? ¿Por qué no respecto de un determinado sector del comercio? ¿Por qué se sigue considerando como una actividad frívola y carente de valor cuando somos el principal empleador de este país? Para terminar, solo valorar enormemente y considerar que este es un avance en la visión que ha tenido la autoridad respecto de este tema y que el proyecto en el boletín 16729-06 haya dejado el día de elección que corresponde, se verifique el sábado 26 de octubre como un feriado normal, es decir, como un feriado donde está permitida la actividad comercial. Creemos que se debiera avanzar de la misma manera hacia el futuro, eliminando la prohibición que establece el numeral 7, parte final del artículo 38 del Código del Trabajo, lo cual, como señalé anteriormente, podría ir de la mano con el aumento de horas de permiso para sufragar. No se debe confundir el derecho de descanso, el cual tiene su propia regulación en el ámbito del comercio, con el derecho a ejercer derechos políticos, el cual es factible asegurar a través de los permisos. Lo relevante en este caso es asegurar el debido ejercicio de ese derecho y voto y que asimismo no afecte el desarrollo normal de actividades que históricamente y por razones ligadas a los usos y costumbres propios de nuestros ciudadanos pueden funcionar en domingos y festivos. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al presidente de la Asociación de Marcas Retail, señor Esteban Halcartegaray. ¿Los dos vienen juntos o son presentaciones distintas? Sí, perfecto. Bueno, habla el que quiera nomás. Ofrezco la palabra.
venía caminando. Venía lento, porque venía de Santiago, parece. Bueno, primero que todo, presidente, muchas gracias por su intermedio. Agradecer también la invitación de todos los miembros de la comisión. Me acompaña Esteban Alcartegaray, presidente de la Asociación Gremial de Marcas del Retail, y que les habla Gonzalo Errázuriz, gerente general de la misma. Nosotros representamos a las marcas de retail que uno puede ver, ¿cierto?, en un centro comercial, que también tienen tiendas a la calle y que no son aquellas departamentales que normalmente se conocen como las tiendas ancla. Nuestras marcas hoy día son más de 190, representamos a más de 35.000 colaboradores. Y estas marcas y estas empresas normalmente son empresas familiares que vienen, algunas con un tracking y una historia bastante larga y que ya tienen más locales y que han logrado aumentar su presencia, ¿cierto?, en todo el país. Pero además otras que son empresas pequeñitas que están comenzando, que tienen un local y que muchas veces la mayoría de ellas son pymes y que necesitan en el fondo poder vender y funcionar. Así como también para sus colaboradores poder de alguna manera de alguna manera poder en el fondo entregar trabajo y dar la posibilidad de que estos colaboradores puedan también recibir sus comisiones. Tal como todos sabemos, esto es retail, esto es comercio y finalmente todos funcionan respecto de comisiones. Sellaron la presentación, pero bueno, tenemos aquí la... Bueno, como contexto, en los últimos periodos electorales han sido bastantes y esto a nosotros nos genera, ¿cierto?, una restricción de funcionamiento en los centros comerciales, en las galerías, lo que conlleva que nuestros socios y nuestros negocios, ¿cierto?, nuestras empresas vendan entre un 60 y un 80% menos que un fin de semana normal. Lógicamente eso influye en la venta hacia la empresa, pero también influye en las comisiones que perciben los colaboradores de cada uno de nuestros negocios. En diciembre del año pasado estuvimos en las conversaciones respecto del plebiscito del 17 de diciembre para intentar que esta restricción fuera modificada y nos permitiera funcionar. Tuvimos una aceptación bastante transversal de todos los actores, ¿cierto?, que confluyen en esto, pero nos dijeron que estábamos muy cerca de las elecciones, por lo tanto era difícil poder hacer ese cambio en ese momento. Nos pidieron que lo conversáramos más adelante y aquí estamos sentados sobre la mesa, ¿cierto?, con bastante tiempo de antelación para poder tratar de cambiar esto de forma permanente y no solo para la elección que viene, ¿cierto?, municipal y regional, que se efectuará el último sábado y domingo del mes de octubre, donde además se está proponiendo que la elección sea un día sábado y un día domingo. Pero no solo es que sean 2 días, sino que además se propone que el día sábado la restricción que a nosotros nos aplica no aplique y el día domingo sí aplique, cosa que encontramos extraña. Es decir, podemos abrir el sábado, pero no el domingo. Creemos que es el momento de poder hacer un cambio a esta restricción y que podamos funcionar de manera normal, que el país funcione de una forma normal y que el comercio funcione de una forma normal ambos días y de aquí para adelante, para que esta conversación no se repita en cada elección. Estamos muy cerca, sí. Presidente, yo creo que yo no quería ser redundante como lo que dijo Repacomio de la Cámara Nacional de Comercio, pero muchos de los dolores que están ahí son los que nosotros participamos, digamos. O sea, yo creo que algunos números, digamos. El proceso seleccionado el 17 de diciembre pasado produjo pérdidas en retail de alrededor de 7.700 millones de pesos medido por la Cámara Nacional de Comercio. Sin duda diciembre es distinto que otro domingo cualquiera, pero cualquier domingo produce el 17% de la venta de un centro comercial de cualquier día. Y la verdad que creemos que cuando uno ve la legislación comparada con el tema de Europa, España, ¿cierto?, Estados Unidos mismo, donde hay incluso otros métodos de votación, creemos nosotros que el comercio debiera funcionar normalmente como funcionan también en otros países del mundo. Y tal también en Latinoamérica, tenemos a Perú, a México y otros países también funcionan de la misma forma. Entonces, ¿por qué no cambiar la legislación? O sea, no es solo el tema, este tema los 2 días es un tema coyuntural de ahora, pero la verdad que nosotros creemos que Chile no debe darse el lujo de tener que perder crecimiento económico por una elección. Yo creo que fueron compatibles perfectamente una cosa con la otra.
Creemos que nada más, yo creo que tenemos que llegar a acuerdos, tal como decía el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, de buscar métodos para que nuestros trabajadores puedan llegar a los lugares de votación con mayor facilidad. En vez de 2 horas, a lo mejor darle 4 horas de repente y buscar la forma en que eso, pero o sea, regularizar para siempre el tema. Yo creo que no tiene que ver con el tema de los 2 días, tiene que ver con el tema del futuro y el futuro de Chile. Creo que eso es un lujo que creo que no debemos seguir. Nosotros venimos de 23 meses de caída de la actividad comercial. O sea, ha sido la verdad para nuestro sector, el sector muy complicado estos últimos 23 meses. Digamos, recién 2 meses de un crecimiento económico bastante pequeño, que nunca da para tener los mismos niveles de comercio que teníamos anteriores. Entonces, de verdad creemos y pedimos también que también venimos de una época de pandemia también, donde la ciudadanía en general quiere libertades, y creo que la libertad tiene que ver con el tema, ¿sabes? Que si uno quiere ir con la familia al centro comercial un día de elecciones, ¿por qué no hacerlo? Y la política nos impide a la ciudadanía no hacerlo, porque en realidad le dice, usted tiene que hacer la casa. Cosa que uno en la mañana de 1 o 2 horas va a elecciones y el resto de la familia tenemos que quedar en la casa. ¿Por qué afectar también la actividad y los bolsillos de nuestros trabajadores? El 85% de nuestros trabajadores recibe comisiones. Y si uno perjudica con el 17% de la venta de un día a la semana, también está metiendo en la mano en los bolsillos de los trabajadores. Entonces hay todo un sistema que afecta completo. Yo creo que en verdad, quiero ser enfático y no repetir mucho de las cifras que puso el presidente, pero sí ser enfático en la necesidad de modernizar la economía de nuestro país. Y yo creo que eso tiene que ser con regularizar el comercio. Si fuera en ninguna parte del mundo, de acuerdo, pero de verdad uno ve, comparado con otros países, perfectamente es compatible. Y no pasa nada. Creo que no estamos en una etapa de cambiar los procesos distintos, como fue en España ahora para la elección de presidente, que más de 2 millones de personas votaron en épocas de vacaciones en el mes de julio. Eso ya es un proceso adicional, que en realidad es modernizarlo de frentón. Pero sí creemos que en realidad no cerrar es un tema. Así que, por eso, gracias por escucharnos, gracias por en realidad tener la posibilidad de expresar los dolores de nuestro sector. Y como dice el presidente también, es un sector muy relevante, damos empleo, somos el mayor sector que da empleo en este país. Y eso creo que es importante tenerlo en consideración. Y sin afectar los derechos de los trabajadores, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo por lo menos estoy absolutamente de acuerdo con que no exista ese feriado. En mi opinión, humilde presidente de esta comisión, senadora. Gracias, presidente. Saludar al director del CERVEL, al presidente del directorio del CERVEL, a la subsecretaria, por cierto, también a nuestros invitados, agradecer las exposiciones. Presidente, nosotros lo hemos conversado, yo no tengo opinión formada todavía respecto a la elección de 2 días, ni tampoco me parece del todo equivocada la propuesta que usted señaló. En lo que sí tengo opinión formada, en que efectivamente es impresentable que siga existiendo el feriado obligatorio. ¿Y la ley seca? Evidente. El feriado obligatorio se estableció y la mayoría de los argumentos que daban los senadores, ¿no es cierto?, cuando se cambió el feriado. Siempre ha sido feriado las elecciones, pero no siempre obligatorio. Y cuando pasa a ser obligatorio, la razón era incentivar a votar por las bajas votaciones que había en las elecciones con voto voluntario. Ya no tenemos voto voluntario. Entonces, ¿cuál es el fundamento para mantener el feriado legal obligatorio? Yo también, presidente, quisiera, si usted así lo estima, que pudiéramos oficiar a la Dirección del Trabajo para que nos dijeran cuántos reclamos se presentan a la Dirección del Trabajo, si la subsecretaria nos lo puede conseguir, de personas que no han podido ir a votar, que no les han dado permiso o que no les alcanzan las 2 horas como está hoy día. Un poco para tener mayores antecedentes para el segundo proyecto de ampliar a media jornada. Yo también estoy abierta a que lo discutamos, pero lo tenemos que discutir con información en las mesas, que nos digan cuál es la data, ¿no es cierto? Que nos digan, oiga, hay una cantidad de reclamos importante, no hay reclamos. Yo creo que algo más debiéramos saber. Comparto lo que decía el
el director del CERVEL, presidente, y en eso también, como usted como presidente también lo ha señalado, que debiéramos, una vez despachado este proyecto, probablemente abocarnos a legislar el boletín que está pendiente acá y ver y hacer las modificaciones permanentes. No podemos seguir cada vez que haya una elección parchando. Y lo último, con esto termino, presidente, en relación al juzgado de policía local, yo aquí comparto plenamente la posición del CERVEL. Yo creo que la forma más fácil de hacer efectiva la obligación obligatoria es que sea el CERVEL quien curse las multas. Ellos, sin hacer ninguna información ni esperar que nadie les diga nada, saben todas las personas que no han ido a votar. Por lo tanto, que la excusa también pudiera darse del CERVEL, que el CERVEL pueda cruzar ambas información y solo notificar por su página a todos los que no han ido a votar, porque si yo no voy a votar no necesito una notificación para saber que no cumplí mi obligación, porque para mí más que un derecho el votar es una obligación. Y que vaya al juzgado de policía local solamente aquellos casos en que a mí me pase una multa del CERVEL y yo le diga, oiga, pero yo voté o yo me excusé, usted tiene un error, y si el CERVEL no me lo acoge, bueno, que yo tenga una instancia donde reclamar. Comparto también que en la sanción debiera ser una multa y que tenga un descuento, como son los partes en cualquier lado, por un pago anticipado, una manera de incentivar a que se pague. Eso en términos generales. Y tampoco innovaría, no estoy de acuerdo con innovar acá, otras materias permanentes, como volver a ver el tema del financiamiento de los partidos políticos. Yo quisiera recordar, presidente, que el financiamiento de los partidos políticos, cuando se estableció y salimos luego de todo este problema del financiamiento ilegal de la política, se hizo cuando existía el voto obligatorio. Distinto es que me dijeran, estos cálculos lo hicimos con voto voluntario y ahora pasamos a voto obligatorio. Cuando se dictó la ley de el financiamiento ilegal de la política, existía el voto obligatorio. Sí, existía el voto obligatorio y luego pasamos a voluntario. Recuérdelo bien. Pero si estuviera equivocada, lo dije en la sesión pasada, al menos esperemos una elección normal como esta, sin que haya entre medio el consejeros constituyentes y todo eso, porque tuvimos una primera votación obligatoria, pero así sola esta, esperemos. Si queremos innovar en eso, al menos tener los resultados de una campaña con voto obligatorio, porque en las elecciones, cuando uno tiene que llegar también a más población, obviamente que las campañas también se encarecen. Gracias, presidente. Antes, don Andrés, a ver, yo tengo una duda en eso porque hay un informe financiero, pero no explica en ningún lugar cómo llegó a esa cifra, como que cae del cielo, digamos. Yo tengo claro que se trata, y hay que verlo, que esto no signifique que se gaste muchísimo más por la cantidad de votos candidatos. Yo supongo que van a eso, digamos. ¿Ya? Lo que sí, subsecretaria, es lo siguiente. Dentro de las conversaciones, porque nosotros tenemos poco tiempo para sacar este proyecto, ¿ok? Y hay que sacarlo bien y todo. En el mismo caso, lo que estábamos conversando, de las notificaciones, el planteamiento de todo el problema inmenso que le toca a los juzgados de policía local, ahí va a ser súper importante en la mesa técnica del CERVEL, porque si están en condiciones de hacerlo, bueno, esas cosas las podemos agregar y le vamos a solucionar un problema y vamos a ahorrar cualquier cantidad de plata a los juzgados, o sea, a los municipios. A los municipios. Pero en el fondo en eso, yo creo, subsecretaria, que hay un par de puntos que vamos a tener que conversar técnicamente, ¿no?, que pueden entorpecer el proyecto, que hay gente que está muy... Entonces hay que partir de los transitorios de lo que necesitamos ahora. Le voy a ofrecer la palabra al senador Kuchel y a usted después. A la senadora la pidió antes. Es que no la vi, senadora. Disculpe, senadora. ¿Ah? Que está muy voluminoso el senador Kuchel. No, si usted, es que usted cierra porque es el experto, pues. Eso. ¿Ah? Presidente, muchas gracias. Yo creo que aquí hay varios temas que son bien importantes en esta ley que se nos ha presentado, este proyecto, pero también quiero señalar que me preocupa que dilatemos la resolución de este proyecto. La verdad es que es sabido que hay algunos sectores que no les gusta el proyecto,
que no lo quieren apurar, y yo no quisiera que esta comisión se transformara en una, para decirlo chileno, en un colador, en algo que quede aquí y que no dejemos que se lleve al debate democrático el proyecto. Por cierto, es perfeccionable. Me parece que el tema de revisar el financiamiento, y coincido en esto por su intermedio, presidente, con la senadora Bensberger, hay que dejar que al menos transcurra una elección, porque si bien es cierto puede haber más votos, el hecho de que haya que atender a una mayor cantidad de población y poder buscar más votos también irroga un mayor gasto para los partidos políticos. Y los partidos políticos tenemos como única fuente de ingreso esta, al menos los partidos de izquierda. La derecha financia y financia de muy buena forma. No, son datos objetivos. Creo que el Partido Socialista es el que más plata tiene. No, presidente, yo soy presidente de partido y es un problema que el financiamiento es muy distinto entre la derecha y la izquierda. Porque efectivamente, si uno revisa las candidaturas de derecha, tienen mucho aporte, y eso es muy meritorio para la derecha. Yo lo digo aquí, ojalá escuche la gente que adhiere a la izquierda y pongan plata. Pero la verdad es que la única fuente de financiamiento que tienen los partidos es esta. De manera tal que me preocupa que en medio de esto, que tiene una necesidad y una urgencia, debatamos otros temas que tienen otra temporalidad. Y respecto de los feriados también, yo creo que es atendible, me parece, lo que señalan las personas representantes del comercio, pero también hay que señalar que aquí necesitamos garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a voto, que se les entreguen los permisos. Yo sé que eso está en las leyes laborales, pero también sabemos que muchas veces finalmente son entorpecidos porque los turnos en los malls tienen una, y no estoy haciendo una crítica, es una constatación, el turno es de cierta cantidad de horas y por lo tanto si la persona va o no va al turno, también es un problema. Entonces creo que hay que resolver esto de manera tal de que haya una garantía para el ejercicio del derecho a voto en circunstancias de que incumplir el sistema de voto obligatorio irroga también un perjuicio al trabajador, porque si ese trabajador no puede ir a votar, va a tener una multa y una sanción, que es una sanción alta en consideración a los ingresos que tiene un trabajador de mall. Gracias, presidente. ¿El senador Kuchel? Sí, presidente, a mí no tengo aquí a los representantes de la Cámara de Comercio de Osorno ni de Puerto Montt, pero en Osorno todavía tenemos una buena proporción del comercio dañado, primero por la crisis del agua potable, una contaminación, y después dañada por el estallido. Se quemó un edificio comercial en la plaza, frente a la plaza de Osorno. Y Puerto Montt, por el estilo, tenemos toda la calle Varas cerrada y se acaba la semana pasada de decretar desierta la nueva propuesta para mejorar la calle Varas. El comercio en mi región está castigado, totalmente castigado. Entonces no podemos castigarlo adicionalmente con un 17% el domingo, no sé cuánto, un 10% el sábado, no sé cuánto será. Es casi un 25% de la semana en 2 días, porque la gente usa estos días también como comercio, especialmente en los malls y en las ciudades del sur. Así es que no sé qué tiempo vamos a tener si pudiéramos escuchar también a algunas cámaras de comercio regionales, la zona franca, etcétera, etcétera. Gracias. Es que no sé también el tiempo, porque estamos contra el tiempo. Yo pedí un mes más para tener la letra y el número de las votaciones y no buscar en la sábana por el nombre y poder hacer campaña 2 meses con letra y número. Pero eso estaba apretado y nosotros aquí estamos consumiendo el tiempo para algo que quizás lo vamos a requerir más adelante. Yo creo que a ver, si lo podemos hacer rápido, a lo mejor podemos hacerlo mañana. Usted pidió la Cámara de Santiago, puede pedirle a Puerto Montt, lo hacemos por Zoom, porque ahí deberíamos cortar las que usted quiera. No, me dice, a ver, es que estamos en etapa de escucha, ya entramos después, votación en general, después va a la sala, indicaciones, discusión particular y Hacienda. O sea, estamos contra el tiempo y lo otro que
le ofrezco al tiro, subsecretaria, es ver como dijo, porque aquí hay dos senadoras que le han tirado una indirecta, súper directa, digamos. Aquí hay claro, que hay una parte de su proyecto que lo que hace es que se cayó en los depósitos a plazo, pero no importa. Pero lo que estaba diciendo era que van a estar en contra de esa... entonces, de alguna manera, usted que tiene mucha experiencia política y de negociaciones, veamos cuáles son las cosas que pueden verse con más calma y que no paren este proyecto, y ver si realmente de estas dos opciones, cuál es la que tiene más posibilidades para cumplir. Y dentro de eso nosotros, claro, vamos a presentar indicaciones, por lo menos yo voy a presentar indicaciones para que el feriado obligatorio se elimine, porque no tiene ninguna razón de ser. Le ofrezco la palabra y después cierra don Andrés Tagle. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadoras y senadores integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, a quienes nos acompañaron con sus exposiciones. Tal como lo decía tanto usted como la senadora Esberg, la senadora Boanovich, el senador Kuchel, acá yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, este proyecto que tiene que hacerse cargo de la coyuntura para enfrentar, ¿no es cierto?, las votaciones de octubre de este año, y que tiene plazos acotados para su implementación, como lo explicamos latamente en la sesión anterior. Y lo otro, la ley que hacía, por su intermedio, presidente, alusión el presidente del Consejo del CERVEL, en orden a avanzar en el boletín que está radicado en esta comisión para regular de manera permanente, ¿no es cierto?, el voto obligatorio. No podemos vernos enfrentados, ¿no es cierto?, a nuevas elecciones y estar cada vez legislando con la premura que esto significa. Varios de los temas que se han planteado aquí, efectivamente, como es el tema que han planteado los invitados relativos al feriado, es un tema que debiéramos abordar, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley general, digamos, de voto obligatorio. Acá no estamos innovando respecto de esto, de hecho mantenemos la lógica permanente, y el hecho que se establezca, tal como lo decían los propios invitados, la votación en los 2 días, no altera la regla y mantiene restringida, ¿no es cierto?, valga la redundancia, la restricción que establece el artículo 38, numeral 7 del Código del Trabajo, solo para el día domingo. Y ese es un tema que deberíamos debatir. Como ustedes saben, nosotros también, en el proyecto general, estamos estableciendo la posibilidad de voto anticipado, que, bueno, la discutiremos en su mérito, pero que también permitiría hacerse cargo, digamos, de no entorpecer el funcionamiento del comercio en los días de elecciones. Está también la moción que ha presentado, como ustedes saben, está como segundo punto de la tabla, el diputado Giordano, y hay distintas alternativas para abordarla, pero yo creo que es una discusión que efectivamente debiéramos ver en el fondo. Una fórmula para poder cumplir con los plazos establecidos y hacernos cargo. Nosotros hemos recibido una minuta muy lata que ha planteado, que nos ha hecho llegar su asesor, Sebastián, no voy a recordar, Amado. Donde hay varios puntos. La senadora Bodanovich también ha planteado otros comentarios, la senadora Esberger. Tal vez una alternativa para poder conciliar, ¿no es cierto?, buscar un punto de encuentro respecto a las distintas fórmulas que se han planteado, viabilizando el proyecto para garantizar que efectivamente podamos garantizarle a la ciudadanía, que es el foco del proyecto, que pueda concurrir de manera adecuada, sin aglomeraciones, a cumplir su obligación cívica en octubre del próximo año, es darnos la semana distrital para poder trabajar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, tal vez, presidente, por su intermedio, podríamos requerir a la sala que se pudiera autorizar que lo viéramos en general y en particular. Creo que esa es una buena idea, nos permite tomarnos la semana distrital para poder llegar a los consensos necesarios, identificar los puntos de encuentro y así poder viabilizar el proyecto en los tiempos necesarios para poder cumplir. Es que, claro, al ser en general en particular, podemos presentar indicaciones sin plazo abierto, y eso nos permitiría cumplir, digamos, tanto conciliar, ¿no es cierto?, las distintas miradas que aquí, para poder viabilizar el proyecto y sin duda seguir conversando en todos los temas que han surgido, lo que planteaba también el presidente de los tribunales, o sea, los juzgados de policía local, que es muy relevante respecto al procedimiento, y creo que eso debiéramos poder también conversarlo para el proyecto largo y enfocarnos, como ustedes bien decían, en los temas que son atingentes y urgentes para poder satisfacer el requerimiento de la próxima elección. El tema de los juzgados de policía local depende de la capacidad técnica o de la solución que nos dé el CERVEL, porque si ya tiene la base de datos, los mails, a lo mejor eso se puede meter. Claro, hay cosas más profundas. Juan Pablo, usted que es experto en este cuento y que entró aquí con Arturo Prat al Senado, así que conoce de memoria. No me diga eso, porque yo más o menos llegué como junto con Juan Pablo, no conocía que no me diga esas cosas. Por favor, no, yo creí que usted venía con Pedro Valdivia, porque era más... No. A ver, es que
Lo que sí está bien, podemos pedir la discusión, pero eso no evita el tema, de la presentación de indicaciones. Por lo tanto, si nosotros fuéramos capaces de hacer una mesa técnica con nuestros asesores y con los que quieran participar, porque hay algunos que les interesa, otros no pescan esto, ¿no es cierto? Lo podríamos apurar, porque todo el mundo sabe que hay que hacerlo bien. Y ahí usted va a tener la posibilidad, porque el Ejecutivo va a decir, mira, estos 2 o 3 puntos nos van a enredar la tabla, lo dejamos para la larga y esto es más fácil para la corta. Y ahí vemos si esto va en 2 días o en 3, porque la verdad es que lo estamos alargando a 3 y podría hacerse en 2. Entonces, y evaluar bien los costos, si vale, si se puede, etcétera, etcétera, y ahí tomamos una decisión para que en el fondo esto salga más rápido. Si logramos hacer, en vez de esperar las comisiones, hacer un trabajo técnico, aunque sea regional la próxima semana, si está el Zoom, está todo, podríamos dilucidar mucho estos problemas y tomar una decisión política en conjunto, así de claro. Presidente, por su intermedio. Acogemos absolutamente la propuesta y como Ejecutivo convocaremos, digamos, a todos los asesores que ustedes designen como miembros de esta comisión. Haremos una convocatoria también amplia al resto de los senadores y senadoras para poder trabajar en la semana regional. Sí, para la semana regional y poder llegar con una propuesta lo más consensuada posible de vuelta a la distrital. Don Andrés Taylor. Gracias, presidente. Yo me quiero referir primero a lo del comercio. Nosotros nos ponemos en el punto de vista del elector, nosotros defendemos a los electores. Y desde que se impuso el voto obligatorio, creemos que es muy importante que el elector, después de votar, y que ojalá lo hagan lo más rápidamente posible, tenga un día, un fin de semana o un día domingo normal, ¿ya? Y normal significa, digamos, que pueda ir al teatro, que pueda ir al cine, que pueda ir a misa o a un servicio religioso los días domingos. Normal significa también que pueda ir a comprar en los establecimientos que están abiertos y desde luego eso incluye los moles y incluye los patios de comida, etcétera. Esa es nuestra opinión. O sea, el elector, ojalá no tengamos un elector en la casa guardado porque ese día está todo cerrado. ¿Ah? Que ese día ojalá esté abierto, porque el acto de votar es corto y el resto del tiempo, ¿por qué lo tenemos que restringir? Ahora bien, cuando nosotros planteamos, después, en cuanto salió el voto obligatorio, nosotros, y al gobierno le consta, nos preocupamos enormemente de la situación de muchos trabajadores y personas impedidas de sufragar porque tienen que realizar trabajo el día de la elección. Desde luego, la gente que trabaja en el local vota en el local. Pero tenemos, por ejemplo, todo el personal de transporte. Es básico para nosotros que funcione el transporte y funcione bien ese día. Y esto incluye desde los aviones, que hay gente que se traslada en avión para ir a votar, digamos. ¿Ya? Tiene que funcionar bien eso. Y por lo tanto, esas personas, digamos, son un grupo. Nuestra solución fue, y que está en el boletín que me acabo de referir del proyecto largo, es el voto anticipado. Es un voto anticipado para ciertos grupos de personas que tienen que trabajar los días domingos, ¿ya? Y que se tienen que inscribir por esa misma razón. Ahí, ¿no es cierto?, no solo cabe el transporte, cabe desde luego las personas que tienen turno en los hospitales, cabe las personas que tienen, digamos, cuidadores de personas. Caben las Fuerzas Armadas, que hoy día no están votando porque son asignados a locales distintos del suyo. ¿Ya? Eso es grave. Ahí cabe, en nuestra opinión, en ese voto anticipado, cabe también personas que están en faenas lejanas, turnos de minas, digamos, turnos de los salmones, que también tienen turnos, etcétera. Y ahí puede perfectamente entrar los trabajadores del comercio. Y ahí solucionamos de una vez por todas ese problema. ¿Ya? Ahora, el voto anticipado es una semana entera antes de la elección. O sea, desde lunes a domingo, anterior a la semana de la elección, en oficinas que pone el CERVEL, con mesas que pone el CERVEL y más o menos en unos 100 lugares. Y la persona tiene todo el día y todos los días de la semana para elegir dónde va a votar. ¿Ya? Muchos países han avanzado en el voto anticipado. Y el sistema de custodia de esas urnas se guardan cerradas y selladas hasta el día de la elección que se abre. Parecido al que viene proponiéndose para los 2 días. Ahora, del informe financiero, el informe financiero
tiene los costos del proyecto y tiene básicamente detallado una por una las partidas y son básicamente gastos en personal, 4.900 millones, que se separa vocales de mesa, delegados de la Junta, que hay que implementarlo, el personal asesor del delegado, el personal de enlace del CERVEL, que no está en la ley, a los ayudantes del personal del enlace y los facilitadores. Y por otro lado tiene un costo menor de 315 millones en formularios, que son básicamente los sellos, formularios de cierre de un día, apertura del otro y sellos. Y también aquí se menciona, quizás no se menciona la cifra, pero yo la puedo dar, el ahorro que viene en el proyecto. El ahorro que viene en el proyecto, al eliminar las publicaciones de diarios y tanto de las nóminas de vocales como de los facsímiles de los votos, que hoy día se publican en la página web, es un ahorro de 5.900 millones de pesos para un periodo de 4 años, que hay 2 procesos electorales grandes ahí medidos, el local y el nacional, presidente, senador y diputado. Eso es un ahorro importante, o sea, el ahorro financia este proyecto, para los que le preocupan los costos. Y por último, presidente, respecto de la alternativa de separar las elecciones, es una alternativa, como usted bien dijo, que el CERVEL estudió en su momento como una posibilidad. Y consideramos que es una solución al problema. Pero tiene una gran incógnita. O sea, obliga a la persona a ir a votar 2 veces en el año, ¿ya? A todo evento. Ahora, la situación actual, no necesariamente, porque depende cuántas segundas vueltas existan. La vez pasada hubo segundas vueltas en todo Chile, salvo la región de Valparaíso, Aysén y Magallanes. En esas no hubo. Pero era primera vez que se elegía los gobernadores, ¿ya? Y no había incumbentes. Hoy día hay incumbentes. Aquí siempre hay una tendencia que uno lo ve en cargos uninominales como alcalde de renovarse. Usted lo sabe muy bien, digamos, de salir nuevamente electo. El incumbente, que por lo menos lo ha hecho bien, yo no quiero hablar de sectores, tiende a ser reelegido. Y aquí la segunda vuelta está al 40% de los votos, no está al 50%. ¿Ya? Entonces la meta para el incumbente de alcanzar y no tener que ir a segunda vuelta es 40%. Entonces hay una gran incógnita, o sea, nosotros podemos obligar las municipales para allá, pero no sabemos si en la mitad del país va a tener segunda vuelta, 1/3 del país va a tener segunda vuelta. Ahora, los costos también se incrementan muy fuerte, porque en el fondo obviamente hay una economía de escala cuando uno hace la elección, 4 elecciones en un día, ¿ya? En este caso 2, pero economía de materiales, pero después tenemos que volver a hacer las cajas, tenemos que duplicar nuevamente los padrones, ¿ya? En todas estas regiones donde no haya segundas vueltas va a ser un costo enorme, difícil de estimar, porque depende siempre de cuántas son, y todo el costo de los vocales, etcétera. O sea, hay ahí un problema. Ahora, el Consejo, yo quiero representar bien al Consejo. El Consejo, viendo las 2 opciones, ¿ya? Entre los 2 días y prefirió los 2 días, ¿ya? Y esa fue la opinión que entregó al Ejecutivo, que el Ejecutivo ha hecho en este proyecto. Ahora, este cambio ahora también enreda mucho la cosa, porque correr las municipales en un mes, correr la inscripción de candidatura, hay un trabajo no menor de redactar ese proyecto cerrando todas las puertas que pueden haber al respecto. No es solo cambiar la fecha de la elección, hay una serie de actividades que van relacionadas con la fecha de la elección. Y nosotros preferimos los 2 días y aquí, aquí hay que ser objetivo, hay que pensar en el elector. Y a pesar de que las encuestas digan otra cosa, que yo creo que están mal hechas las preguntas, o haya opiniones en las redes sociales, los 2 días lejos la mejor opción para el elector. Porque el elector que quiere ir a votar el sábado va el sábado, el que quiere ir a votar el domingo. O sea, desde el punto de vista de él es mucho mejor esa opción, ¿ya? Que decirle usted va con certeza a votar en noviembre, o sea, en octubre y en noviembre. O sea, es advertirle que hay certeza. Desde luego, de nuevo para el comercio, en las regiones que no haya segunda vuelta no van a tener esta condición de cierre, por poner un ejemplo. Entonces hay una incertidumbre de la ventaja. Recordemos que este proyecto es transitorio, ¿ya? Yo creo que si van los 2 días transitorios podemos después revisar la situación, cómo fue, etcétera. Yo veo que hay muchos informes, yo leí algo de lo que le mandaron sus asesores, presidente.
Y hay como, los 2 días hay que evitarlo a como dé lugar. ¿Ah? No pensar que es una muy buena solución para el elector primero, digamos, ¿ya? Si objetivamente, o sea, se ve mejor. Eso, presidente. Sin feriado obligatorio, bueno, ahí vamos conversando. Punto de feriado obligatorio. Sí, es que vamos a dar una palabra porque nosotros deberíamos estar en la sala. Es que se rechazó ya un proyecto en diciembre. Entonces, bueno, ahora va a rechazar entonces. Bueno, pero, para el otro lado. Perdón, pero es un asunto de orden legal. Sí. Creo que no se puede volver a presentar un proyecto que elimine el número 7. Obligatorio para elecciones determinadas. También era transitorio. Bueno, okay. Sí, así que se puede. Oiga, pero, mire, estamos abiertos a todas las conversaciones para mejorar el proyecto. Usted dio y ha dado siempre muy buenos argumentos. Hay otras posibilidades si demostramos que este es mejor y conseguimos el apoyo, no hay problema. Que desgraciadamente no tenemos, yo les pido disculpas, no les puedo dar la palabra porque son las 4:20, estamos 20 minutos atrasados. Cualquier cosa la pueden hacer, señor juez y de la Cámara, por escrito, por favor. Pero lo importante es hacer trabajo técnico y ver si no estamos cerrados. Yo tiré algo a la mesa y de alguna manera hay temas que son súper duros que son los que va a tener que empezar, va a tener que ver su secretaria. ¿Ah? Muchas gracias y habiéndose cumplido, y gracias para todos los invitados, cumplido. Sí, la dejamos ahí.